la paz total es un desastre total. Andrés Guerra Hoyos nació en Medellín el 15 de marzo de 1973. Es comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se especializó en opinión pública y procesos electorales de la Pontificia Universidad Javeriana y un magíster en gobierno y políticas públicas en la Universidad EAFIT. Su trayectoria política comenzó en el Partido Liberal, donde militó entre 1999 y 2010. Posteriormente, hizo parte del Partido de la U hasta 2014, año en el que se unió al Centro Democrático, movimiento fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde entonces, ha sido una figura activa en la política regional y nacional. Fue diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia en 2 periodos, entre 2012 y 2014, y luego entre 2020 y 2021. En 2015 se lanzó como candidato a la gobernación de Antioquia, logrando una destacada votación que lo consolidó como líder regional. En 2022 fue elegido senador de la República por el Centro Democrático, cargo que ocupa actualmente. Oficializó su precandidatura presidencial por el Centro Democrático en agosto de 2025 como parte del grupo de aspirantes que buscan representar a este partido en las elecciones de 2026. Las banderas de su campaña son: Siembra conmigo Colombia, iniciativa que busca el desarrollo de las zonas rurales, énfasis en la seguridad ciudadana, fortalecimiento de la economía popular, lucha contra el narcotráfico, protección de la familia como núcleo social, entre otras. Ahí veíamos las banderas políticas de Andrés Guerra, parte de ese recorrido personal y profesional, a quien saludo. Senador, un gusto tenerlo aquí, bienvenido, gracias por medírsele a este ejercicio democrático, de verdad, bienvenido. John, a ti, al canal, de verdad que resalto enormemente el esfuerzo que hacen para darnos a conocer en un momento tan difícil de la democracia en el país, y a ustedes Dios les pague, aquí con todo el gusto. Y con tanta desinformación, con tanto chisme en redes y demás, es importantísimo escuchar a los precandidatos y candidatos presidenciales de primera mano. Vamos a tener tiempo, senador, de hablar de temas de país, de temas sensibles, de sus propuestas, de la dinámica política de cara al 2026 que está bastante movida, pero nos gusta empezar conociendo el ser humano que hay detrás de las propuestas, porque esas propuestas las tiene que materializar un ser humano. Así que esto es lo que no se ve de los candidatos presidenciales. Bueno, senador, veíamos ahí en el perfil que usted es comunicador social y periodista. Colegas. Y estábamos hablando, sí, colegas, y hablábamos sí, ahorita fuera de cámaras del recorrido que tuvo, porque alcanzó a ejercer y demás. Cuénteme de esos inicios y ya hablamos cómo aterriza en el mundo de la política. Johnny, vea, y le digo algo, siempre lo he dicho. Esto es sin privilegios. Creo que lo político tiene que avanzar hacia allá. Y antes que senador actualmente, soy periodista, enamorado del periodismo. Y antes que periodista, soy un ser humano. Creo que la vida tiene que evolucionar hacia allá. Entonces, soy feliz con lo que he hecho en lo académico, y hoy cumplo mi rol en lo político, tratando de ser una persona integral, humana, y algo fundamental: ser útil. La vida necesita gente útil, seres humanos útiles, y ese ha sido un principio básico que he mezclado con el periodismo. Hoy lo sigo haciendo, tengo un programa los domingos en el Canal Congreso, sí, que se llama Diálogos con Andrés. Ya llevo 73 entrevistas. Principalmente a congresistas políticos. Senadores, representantes, alcaldes, gobernadores, exalcaldes, exgobernadores. Indistintamente de la corriente política, de todos los ¿no? sectores políticos. Una conversación interesante. Así sí. es, me han criticado algunos, pero creo que desde el periodismo todo eso llega a un punto final, y es conocer la historia del país. Entonces, eso me ha motivado mucho, y a la vez ejercer pues como primíparo este escenario como senador opositor al gobierno de Gustavo Petro. Sí, ya me cuenta cómo llega a la política, pero me da curiosidad este tema del periodismo deportivo. Entonces, usted alcanzó a ejercer el periodismo deportivo, incluso quería ser futbolista. Cuénteme esa historia. 8 años en Nacional, 8 años jugando defensa central con los 2 perfiles. En el Nacional, pero en el Nacional, en las Atlético inferiores. Nacional, sí. Ajá. Llegamos lo que se llaman
las fuerzas de las divisiones inferiores. Ajá. Y en un periódico, El Colombiano, por allá en el 89, en el mismo año que Nacional fue campeón de Copa Libertadores, leí en unas cápsulas que hacía Alfredo Carreño, una columna, periódico El Colombiano, que decía: si quieres hacer parte de las divisiones inferiores de Atlético Nacional, el próximo 6 de enero te esperamos en la Marte 2 y la Marte 3. Y allá llegué a las 6 de la mañana y guardé un banano. Y dije: no, yo voy, me presento y a las 10 estoy aquí desayunando. Yo vivía en Envigado, cogí 2 buses, Envigado, el centro de Medellín, y Medellín, Avenida Colombia. Y llegué allá y encontré 4.000 personas esperando para mostrarse. Vine a jugar a las 6 de la tarde y había llegado a las 7 de la mañana. Y ese banano, cada 45 minutos, le daba un mordisco para esperar que me dieran la prueba. Y me dieron la prueba a las 5:30 y jugué 10 minutos. Don Pedro Pablo Álvarez, que en paz descanse, Juan José Peláez, hoy que es comentarista en Win Sport, Juan Eugenio Jiménez, que hoy todavía sigue ejerciendo la función de técnico y preparador físico. Y dijeron, de esos 22 que habían mirado en ese momento 10 minutos, dijeron: el número 8 regresa mañana. Y el 8 era Andrés. Así estuve 3 meses. Y de los 4.000 quedamos 22 jugadores. En mayo de ese año, Nacional fue campeón de Copa Libertadores y yo estaba en la división menor de Nacional. Nacional jugó en Bogotá. Recuerde que la final fue contra Olimpia, que quedó 2-2, y Nacional ganó por penaltis, el último penalti cobrado por Lionel Álvarez. Y pasaron en el carro de bomberos el día siguiente, 3:30 de la tarde, y allá estaba yo entrenando. Vi pasar el equipo, nosotros en una malla, y yo dije: siempre quiero estar ahí. 8 años jugué en Nacional hasta el 96, grandes compañeros, conservo ¿Y por qué el terminó fútbol. esa historia? Yo por ahí estaba leyendo algo del hermano del Bolillo Gómez. ¿Qué tiene que ver eso? Barrabás. Ajá. Barrabás Gómez fue técnico mío. Ajá. Hernán Darío también ya estaba en la parte profesional. Barrabás termina lo profesional, ingresa a ser parte de las divisiones menores. Hoy tengo una buena relación con él, pero cuando llega Barrabás y unos jugadores del fútbol profesional que empiezan a ser técnicos, a cumplir un rol fundamental, yo empiezo a sufrir porque Nacional era un gran equipo y estaba disputando otra vez la Copa Libertadores del 94, recuerden. Mi compañero de saga desde ese año era Francisco Foronda. Francisco Foronda por izquierda, Andrés Guerra por derecha. Y la final de la Copa Libertadores la juega Francisco Foronda por izquierda y Víctor Marulanda por derecha. Y yo simplemente tuve una conversación con Barrabás Gómez, le dije: hombre, llevo 3 años esperando en primera categoría la oportunidad, no me va a llegar, ya está la familia presionando también que estudie, y estaba también haciendo un esfuerzo para terminar mi carrera de periodismo en comunicación social en la Bolivariana, y ya una carrera dura 5 años, pero cuando a uno le toca ir a entrenar, ir a estudiar, volver a entrenar, le toca empezar a cancelar 2 y 3 materias por semestre. Eso lo va atrasando uno. Ya llevaba 8 años tratando de terminar mi carrera de periodismo y empezó una lucha interna de Andrés en si continuaba el fútbol o terminaba mi carrera. Quise tener a alguien que me aconsejara, que me asesorara. No lo tuve en el momento y en el 96 decidí, a pesar de que fui 8 años capitán de todas las divisiones inferiores del Nacional hasta la primera categoría, dejar a un lado los guayos y terminar periodismo. Y aquí va Andrés. Claro, y empieza a estudiar comunicación, ejerce un poco el periodismo y demás. Ya nos contó que hay el periodismo deportivo, por esa pasión por el deporte y demás. Pero entonces, ¿cómo aterriza en la política? En la política aterrizo porque en el 2002, en el bipartidismo del país, liberal y conservador, recuerde, John, yo veía a un hombre de gafitas que se llama Álvaro Uribe Vélez y me interesaba mucho porque era una tercería. Y las tercerías venían muy fuertes en Europa, sobre todo en Inglaterra, y me gustaba leer mucho sobre política. Y Álvaro Uribe había terminado de ser gobernador de Antioquia y se había ido a estudiar a Harvard cuando lanzó su precandidatura a la presidencia por fuera del Partido Liberal, quien candidato era Horacio Serpa. Yo busqué a Álvaro Uribe y le dije: presidente, yo quisiera acompañarlo. Me recibí y me dijo: claro, lo voy a conectar con Andrés Uriel Gallego. Se ganó la presidencia en el 2002, cuando nadie pensaba, y el gobierno me llama a trabajar. Y la anécdota más bonita es que Andrés Uriel me recibe en el Ministerio de Infraestructura, que queda aquí en la 26 subiendo, al lado del Invías. Yo llego allá un 22 de agosto
Ellos llevaban 15 días en la presidencia y me ofrecen ser el director de comunicaciones del ministerio. Y yo le digo al ministro Andrés Uriel, no señor, yo no quiero ser director de comunicaciones, yo quiero conocer el país. Y me dijo, entonces, ¿qué te puedo ofrecer? Y yo, no, una asesoría del despacho, sobre todo para conocer el conflicto armado del país que estaba en un punto muy alto. Y me fui a recorrer el país, a conocer ese conflicto armado, y en ese fue el primer momento que tuve contacto con regiones muy difíciles como el sur del país, el Pacífico, el Caribe, los Montes de María, la Mojana y el occidente de Boyacá. Ahí empieza mi escenario ya en lo político y renuncio en el 2009 para aspirar al Senado, una osadía. Yo te decía, John, ahorita, uno no puede preguntar mucho los sueños que tiene, porque somos una sociedad profundamente bajacaña. Y el 99% de la gente le dice a uno, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué plata? ¿Está loco? Y voy al Senado. Saqué 36.000 votos, llegué al Senado y me sacaron en el reconteo. Ahí empezó la historia de Andrés. Claro, y lo mismo incluso me contaba que sigue la gente diciendo eso, ¿no? La gente siempre en este país cuestiona los sueños. Para ir cerrando este lado humano, yo creo que muchos de ustedes cuando ven a Andrés con su sombrero y demás, lo asocian con el senador apasionado por los animales y demás. Hace poco teníamos una conversación con alguien justamente de ese tema. Cuénteme rápidamente ese amor y esa pasión, no solo por el campo, que ya vamos a hablar, que también sé que es un tema de interés suyo, sino por los animales, esa fundación o ese, ¿cómo es que se llama? El Parque del Buen Trato Animal. El Parque del Buen Trato Animal. Cuénteme de eso. Eso quedó de 2 campañas a la gobernación, los antioqueños lo saben muy bien. Fui candidato en el 2015 ante un general como Luis Pérez y fui candidato en el 2019 ante un general como Aníbal Gaviria, exalcaldes y exgobernadores. Obtuvimos más de 600.000 votos, fuimos segundos. Prácticamente inauguré la ley de oposición en la Asamblea en el 2019 y me quedaron de recorrer 7 veces Antioquia, un departamento con 125 municipios, recoger perritos en condiciones extremadamente mala situación, con cáncer de piel, con problemas de fisuras, de fracturas. Y así recogí 114 perros que hoy conservo en el Parque del Buen Trato Animal. Es algo que lleva un mensaje desde hace muchos días. Creo que este país en los próximos 10 años ha evolucionado mucho en el tema de mascotas. Ya el 60% de las familias colombianas tienen o un gato o un perro. Y yo desde hace 15 años ando en esa lucha que no tengamos perros en las calles del país. Esperemos que con proyectos de ley, sobre todo con ejecución de políticas públicas, en 10 años podamos alcanzar lo que alcanzó Europa, que logramos tener calles sin mascotas ni sufriendo en los municipios. Sufro mucho con eso, John. Sí, bueno, hablemos entonces, para aprovechar rápidamente el tiempo, de la dinámica electoral. Metámonos en materia, hablemos de esas elecciones que vienen para que la gente ubique al senador Andrés Guerra. Es precandidato del Partido Centro Democrático y el Partido Centro Democrático está, digamos, desarrollando un mecanismo para escoger a su candidato único. Ese mecanismo es una encuesta. Quiero que hablemos de ese mecanismo y de esa selección, porque lo digo porque hace unos días estuvo aquí con nosotros Miguel Uribe Londoño, el papá del ex senador Miguel Uribe Turbay, asesinado vilmente por un magnicidio que sigue conmoviéndonos en Colombia. Y él estaba indignado, senador, porque él dice que esa encuestadora, que contrario a lo que muchos pensábamos, ya estaba seleccionada, a finales de noviembre se va a dar el nombre y demás, él dice que eso no está hablado, que no hay encuestadora seleccionada, que él dice que sean 3 encuestadoras y que eso no está hablado. ¿Eso es cierto? Es decir, ¿esa escogencia está en el limbo o no es tan así? John, yo creo que es un tema de camerino, creo que es un tema de dialogar, de hablar. Aquí hay una máxima por encima de cualquier tema particular y es la unidad igual victoria. He insistido que la única manera hoy de ganarle a un gobierno como el de Gustavo Petro de izquierda descarada es con unidad. Y el mecanismo nuestro para el 28 de noviembre tiene que ser, ya está definido, es encuesta. Ya el instrumento tendrá que ser o es Atlas o en este caso lo que plantea el doctor Miguel, que son 3 encuestadoras nacionales. De aquí a los próximos 10 días llegaremos a un acuerdo definitivo para que esa encuesta se realice, pero la prioridad acá es tener los resultados el 28 de noviembre. Nosotros no podemos permitir decirle al país que el 28 de noviembre no hubo números, no hubo encuesta por una dificultad interna del camerino y vamos hacia allá
Aquí hay unas personas que están evaluando el tema. Cada uno de nosotros puso una persona indicada que conoce el tema de encuestas y el 28 de noviembre Colombia conocerá el candidato único del Centro Democrático que tendrá la condición, John. Ahí empieza una gran tarea. Ahí termina una, la del candidato único del Centro Democrático. Pero empieza otra, la más vital, la más útil, y es invitar a muchos sectores políticos que no estén de acuerdo ideológicamente con Gustavo Petro y con el gobierno actual a ir a una encuesta en el mes de marzo para sacar un candidato y un vicepresidente. Ahí está el éxito de este proceso. Claro, y le entiendo cuando usted dice que es un tema de camerino y seguramente van a dialogar, se pondrán de acuerdo, como usted dice, si no se ponen de acuerdo, pues establece la encuestadora, pero el resultado se tiene que dar a finales de noviembre. Eso lo entiendo, pero usted personalmente es precandidato, hace parte de ese grupo. ¿Esa encuestadora brasilera le da tranquilidad? Es decir, ¿usted estaría de acuerdo con que esa encuestadora sea la que arroje el resultado? Hay un documento, el documento está firmado. Yo creo que Gabriel Vallejo... ¿Por quién es? El doctor Gabriel, ya te cuento, el doctor Gabriel Vallejo ha sido un director que ha cumplido el casting ideal, un hombre flexible, un hombre prudente, un hombre educado, un buen tipo, un hombre que ha mostrado conducta en momentos muy difíciles como lo de Miguel Uribe Turbay, su asesinato, como el proceso jurídico a Álvaro Uribe, y ahora muestra una conducta de tranquilidad, de sentarnos en la mesa. Hay un documento firmado antes que llegara don Miguel, es cierto también, para que fuera una encuestadora, avanzábamos en eso, pero creo que lo primero es la conversación, y si en algún momento no se llega a esa conversación a un punto y a un objetivo definitivo, pues se tendrá que tener en cuenta el documento. Esperemos. Y la mayoría, me imagino. Y la mayoría. O sea, ese documento lo firmaron Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Andrés Guerra. Así es. Los cuatro están de acuerdo con que se hace encuestadora. Atlas. Es decir, aquí hay mayoría. Así es. El señor Miguel Uribe Londoño le causa curiosidad que, por ejemplo, personajes como la senadora María Fernanda Cabal, él dice, estén empeñados en que sea esa encuestadora. ¿Por qué la suspicacia de él? No, es normal, entra al proceso. Una familia que ha sufrido mucho. Yo respeto inmensamente eso. John, en lo público hace falta respeto a la jerarquía. Yo respeto a un hombre de su experiencia, de su capacidad, lo que vivió primero con su esposa Diana Turbay hace 34 años, lo que vive ahora el 7 de junio, y tendrá toda la condición y la garantía al interior del partido para que discutamos ese tema. Usted pregunta, ¿por qué Atlas? Porque ha mostrado, sobre todo, una seriedad en la conducta de los resultados en Argentina, en Colombia con el gobernador Andrés Julián Rendón. Fue la única encuestadora en el país que dio a Andrés Julián como gobernador y así sucedió. Con Milei pasó lo mismo y creo que nosotros necesitamos una encuestadora que dé esas garantías a un proceso que tiene que ser muy práctico, muy básico y muy útil y muy puntual. Entonces, esperemos que se llegue a ese acuerdo. Don Miguel está en todo su derecho de preguntar, de reclamar. Ha sido un hombre muy educado. Yo tengo que aplaudirle eso a don Miguel y esperemos que lleguemos a un feliz acuerdo esta próxima semana para que el 15 empiece más o menos dicha encuesta, que estamos hablando más de unas 13.500 muestras en todo el país, y los promedios por departamento serían los promedios de la misma elección como votó Colombia en la última elección presidencial. Es decir, si Bogotá puso el 25%, por decir una cifra, de la votación a la presidencia en el 2022, 25% será encuestada en Bogotá, de tres maneras: virtual, telefónica y presencial. Lo que se plantea son 4.500 presenciales, 4.500 telefónicas y 4.500 físicas. De ahí saldría el resultado. No conocía ese nivel de detalle de la encuestadora. Es por porcentajes de los departamentos en los que fue escogido el presidente, y eso es una buena forma de medir el termómetro político a nivel nacional, pero no de manera general, sino para las presidenciales, que es lo que busca el candidato. Lo cierto es que, pase lo que pase, a finales de noviembre el Centro Democrático tiene su candidato. Ese candidato podría participar en una consulta en marzo para que la gente vaya entendiendo esa dinámica. Usted hablaba mucho de la unión y eso es lo que le están reclamando mucho a la derecha.
esa unión de cara a esas consultas en marzo, no de cara a la primera o segunda vuelta, que veo que muchos hablan de esa unión, pero ya muy avanzada? Muchos dicen no, desde ya se tiene que mostrar esa unión de la derecha. La izquierda también está haciendo lo mismo y el centro político también está tratando de hacerlo. ¿Qué reflexión hacer frente a esa unión? Porque esa consulta en marzo parece muy borrosa. El candidato del Centro Democrático, ¿con quién participaría? John, primer mensaje categórico. Nosotros tenemos muy claro la necesidad de la unidad. Que Colombia, tanto el centro como la derecha, porque esto también tiene que ser una unión entre centro y derecha. Si vamos solo la derecha, perdemos. Hoy no hay ningún partido en Colombia, y lo digo con toda franqueza, con toda la sensatez, que pueda ganar la presidencia. Y desde hace un año vengo diciendo, yo soy un hombre de centro-derecha. Al programa Diálogos con Andrés llevé a Sergio Fajardo, a Jorge Robledo, a Aníbal Gaviria, porque creo que hay que buscar la posibilidad de que el centro acompañe a la derecha para tener un solo candidato. ¿Y qué le dicen ellos de esa alianza? ¿Qué le dice un Fajardo? ¿Qué le dice esa gente? Yo creo que ellos también tienen muy claro el escenario. Lo que pasa es que Sergio Fajardo ya es un hombre que ha tenido 2 candidaturas a la presidencia y hay que darle su tiempo. Aníbal Gaviria, el doctor Jorge Enrique Robledo, tienen muy claro el escenario y hay que avanzar en el proceso. Nosotros tenemos que tener la condición de líderes políticos, de dejarnos sin egos. Los egos son energía generadora de oscuridad. Entonces lo que vamos a hacer es, primer paso, que el Centro Democrático tenga candidato único. Ahí le podemos decir el 28 de noviembre a Colombia, cumplimos. Y ya después de tener candidato, hay que llamar a un hombre de la dimensión de Germán Vargas. Hoy Cambio Radical es fundamental en este proceso. Hay que invitar a un hombre como Abelardo de la Espriella, como Juan Carlos Pinzón, como Vicky Dávila. La encuesta de los gobernadores y exalcaldes también se da el 30 de noviembre, 2 días después de nosotros. Al ganador hay que invitarlo. Pero ellos están en la consulta de centro-derecha. Ellos están en la consulta, pero ellos están en su consulta primero, que es el 30 de noviembre. De allá sale uno. Y ese candidato ustedes lo quieren tener en la consulta de la derecha, porque es que tengo entendido que ellos están en la consulta de centro-derecha, que es la que tiene David Luna, Mauricio Cárdenas, Galán. Pero hay una invitación abierta y yo creo que ellos también han sido muy ponderados. Y la condición nuestra hoy es de ser ponderados, de saber de camerino, de llamar a la unidad, a la victoria. A mí dicen el doctor Germán Vargas qué papel va a jugar, trascendental en el momento del país. ¿Pero como candidato? Como candidato puede ser. Imagínese usted al doctor Germán Vargas que termine de salir bien de su enfermedad, que ojalá así sea, y en el mes de diciembre aparezca y diga, puedo ser candidato. Créame que una gran parte de Colombia está esperando que el doctor Germán Vargas sea candidato y tendrá que estar en la consulta. Y va a ser un hombre que va a pisar muy fuerte. Primero porque tiene autoridad. Segundo porque es un hombre que conoce el Estado. Y tercero porque es un hombre que con esa experiencia le puede dar una tranquilidad a un país que le va a costar mucho gobernarse después de un hombre que conoce el poder, que vuelve a ser oposición y que la sabe hacer muy bien, como el agitador que es Gustavo Petro. Ahí está el escenario. Nosotros tenemos una obligación. 28 de noviembre, candidato único. Y que ese tenga la condición de ir a llamar a los demás para que en el camerino podamos tener una gran encuesta de centro-derecha en el mes de marzo. Ya veremos en qué termina eso. Para seguir en esta onda de las dinámicas políticas, vayamos con una sección que le gusta muchísimo a la gente y es de alianzas políticas. Ya vamos a hablar de las propuestas, de temas de país, pero sigamos en esta sintonía con esta sección que se llama Sí o Ni Loco. Haría alianza con determinado personaje. Esto es Sí o Ni Loco en la otra cara de los candidatos. Dinámica sencilla, aparece la fotografía del candidato presidencial o la candidata presidencial en pantalla y usted me dice sí o ni loco haría alianza con ese personaje. Arranquemos entonces con las fotografías de los candidatos. Daniel Quintero. Hay un punto más alto de ni loco. Ni loco entonces. Ni loco. A otro extremo. Ni loco. Daniel Quintero es el hombre más abusivo, es el hombre más corrupto de la política colombiana en los últimos 10 años. ¿Usted cree que está inhabilitado? No lo sé, porque jurídicamente es un tema que se tiene que mirar desde la ley 1475 del 2011.
escuchando al Consejo Nacional Electoral, escuchando a los magistrados que conocen muy bien el tema, dicen que sí está, pero es un hombre muy hábil y jugará, buscará, es un hombre ambicioso, es un hombre profundamente peligroso en el escenario de la habilidad y de crear ideas y de mentir en redes. Es el peor político que tiene hoy Colombia. Él terminó saliéndose de la consulta interna del pacto histórico y esos resultados de la consulta han tenido distintas lecturas, pero digamos que la izquierda de este país las lee como muy positivas. ¿Qué análisis usted hace de esa consulta? ¿Vale la pena reflexionar sobre los votos que sacó el pacto histórico allí? Yo lo dije en la plenaria del Senado el miércoles. Hay que tener sensatez. Como comunicador político que soy, creo que el resultado de la votación del pacto histórico se debe evaluar en el mes de marzo, cuando en definitiva esté la elección de Senado y Cámara y cuando en definitiva empecemos a transcurrir o ir al nivel de la primera vuelta. Ahí nos daremos cuenta si el pacto histórico fue apoyado por otros sectores políticos que hoy acompañan al gobierno de Gustavo Petro o si no fue acompañado. Simplemente un ejemplo, sacaron 2.800.000 votos. Quien lo ve así, lo tiene que aplaudir. No es nada fácil en una consulta, en un día de no elecciones, sacar 2.800.000. Pero la segunda pregunta es, ¿esos mismos 2.800.000 los va a sacar en el mes de marzo al Congreso? Si rebajan, inmediatamente nos tenemos que dar cuenta que fueron apoyados y ayudados, pero ya para ese momento no los apoyaron ni los ayudaron, porque ya tienen cada uno los que apoyaron y ayudaron sus listas al Congreso. Por eso yo esperaré, y lo dije en la plenaria muy claramente, esperaré el resultado que se da en la consulta de la izquierda, analizarlo en el mes de marzo con la sensatez que se merece. Bien, avancemos entonces con la dinámica. Otro candidato presidencial, Abelardo de la Espriella. Sí, yo lo acompañaría. Es un hombre que viene haciendo su trabajo, es un hombre que tiene la conducta y que se la cree. Es que creérsela acá, créame que en lo emocional es lo más difícil. Y este es un hombre que entró duro, hizo la lectura clara, olfateó los momentos que estaba esperando el país y está cumpliendo su casting y su rol. Viene subiendo, Abelardo. Y critican mucho el tema de las formas. ¿Usted no le molesta ese tema de las formas, ese diálogo que puede tornarse violento y demás? Las formas siempre serán criticadas en política. Lo público tiene ese principio básico de criticar las formas. Él se irá moderando o aumentará o bajará dependiendo de los números. Esa es la realidad. Es un hombre muy inteligente, preparado, un hombre conocedor. Bien, próximo candidato, Iván Cepeda. No votaría por él, jamás, ni loco, pero lo respeto como senador. Yo creo que aquí hay que tener un poco de diplomacia congresional y nos saludamos. Claro, lo respeta como senador, pero recordemos que él fue el artífice de todo el proceso reciente contra el expresidente Uribe. ¿Qué opinión le merece ese papel que jugó Cepeda y que sigue jugando en ese proceso? Por eso, no, ni loco votaría por él, pero lo respeto como senador. Ahí hay que tener dos límites. En el escenario es un hombre supremamente inteligente, un hombre que yo creo que es el corazón de la izquierda del país, está más allá de la izquierda de Gustavo Petro. Muchos lo tildan como el monje de la política de la izquierda. Tiene hasta una lectura física como el monje. Y es un hombre que viene con todo a hacer el segundo periodo de Gustavo Petro. Es un hombre que va a tener condición, capacidad y va a obtener mucha votación el próximo 2026. Claro, ya veremos porque él es el candidato que ganó esa consulta del pacto histórico y será quien competirá en ese frente amplio que es más o menos la consulta de izquierda en marzo. Avancemos con otro candidato, Vicky Dávila. Sí. ¿Qué ha dicho ella? Porque parece que no quiere la consulta. Creo que ha sido valiente, creo que entró muy temprano. Me criticaron porque lo dije desde la comunicación política, no lo dije como senador ni como precandidato, pero cuando usted quiere ser outsider, hay un principio básico que es la sorpresa. ¿Y qué pasó con Vicky? Que la meten a 14 meses de una elección. Jamás lo entendí, porque sostenerse usted en el lote 14 meses de favorito termina sufriendo. Eso es como en el ciclismo. Los hombres fuertes se muestran en los últimos 20, 15 kilómetros y el equipo lo va acomodando.
Y usted los ve los primeros 150 kilómetros comiendo banano, tomando agüita, y los gregarios yendo al carro, viniendo a traerle todo. Y en los últimos 15 kilómetros usted ya no vuelve a ver a los gregarios. A Vicky la quisieron poner en el lote a 14 meses de elecciones. La siento un poco agotada. Y eso es normal en los outsiders. Además no tiene estructura política. Al no tener estructura política, el outsider empieza a sufrir. Ese es el paradigma principal del outsider, la sorpresa. Entonces hay que mirar cómo evoluciona Vicky. Ha sido valiente, ha sido astuta, creo que se ha pronunciado de buena manera, es una muy buena periodista, pero hoy está sufriendo en el escenario del favoritismo en ese lote que le hablo. Claro, dicen que ella no quiere participar en la consulta con ustedes, en la consulta de la derecha en marzo. ¿Por qué? No sé, no la he escuchado, pero creo que es supremamente inteligente y sabrá que tratará de terminar haciendo un proceso en esa consulta porque es el único camino que nos queda. Es que aquí no somos muchos. Aquí no nos podemos llenar del escenario y decir, no, yo no voy, no, yo sí voy. Nos vamos a dar cuenta en el mes de marzo que aquí no somos muchos y que el país está exigiendo de nuestra parte claridad, contundencia y sensatez. Y Vicky la va a tener. Por ahí un pajarito me contó que parece ser que esa rencilla con Abelardo de la Espriella es uno de los motivos por los cuales no quiere aparecer en ese tarjetón. Hay que sentarlos a dialogar entonces. Pero ese rumor puede ser cierto. Porque ¿También lo ha escuchado? Porque ¿qué termina pasando? Vicky entra en el lote a 14 meses, empieza a tener un lenguaje y un relato muy parecido al que hoy tiene Abelardo, y Abelardo llega al lote. ¿Y qué ocurre? Que cuando Abelardo llega al lote con el mismo lenguaje y también con el mismo perfil de outsider, ¿a quién es la primera que golpea? A Vicky. Y Vicky siente eso. Entonces Vicky tiene que salir a atacar a Abelardo. Porque eso le dicen los números. Entonces, ese es un tema que hay que hablar en el camerino. El camerino es fundamental en los procesos y tener inteligencia emocional. ¿Y han hablado? ¿Ustedes han hablado para entender? De eso? Nosotros no hablamos de eso porque nosotros no estamos en ese instante. Nosotros estamos en la tarea de que María Fernanda, Paloma, Paola, Miguel y Andrés tengan la contundencia de decirle al país, nos unificamos. Claro. Ya llegará ese otro momento. Bien, avancemos entonces con el otro candidato o candidata presidencial. Aparece Sergio Fajardo. Hablábamos de él hace un momento. ¿Sí o ni loco haría alianza con él? Sí. Créame, fui diputado de Antioquia, 2011-2014, cuando renuncié para ir a acompañar a Álvaro Uribe. Creo que fui el único diputado en Colombia, estando en el partido de la U, de irme de una curul, porque yo creo que la curul no lo hacía uno, John. Uno hace la curul. Uno es el ser humano, uno es la persona. El político cree que una curul lo hacía uno. No, esto es sin privilegios. Fui opositor a este hombre en la asamblea departamental. De los poquitos, éramos 1 o 2 los opositores a Fajardo. Pero fue una oposición clara, seria, contundente, con números. Y sabe que siempre vi un hombre honesto, un hombre preparado, un hombre con capacidad, un hombre que creo que se ha equivocado cuando ya le tocan el tema de autoridad, el tema de confrontar como tiene que hacerlo un Estado, y él ahí tiene, o tenía, porque lo veo totalmente diferente en el escenario, esa condición. ¿Cómo así, le falta autoridad o qué? No le entiendo bien. Lo ha mostrado en el lenguaje. Cuando se le tocó los temas de autoridad, él empezó a divagar y hoy ha modificado absolutamente todo eso. Hoy el país lo está observando y lo está mirando. A él lo ven más en la consulta de centro derecha. ¿Usted lo quisiera tener ahí en el tarjetón de la derecha? Sería trascendental, sería fundamental. Es que si Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, Germán Vargas, el Partido Conservador con el candidato, hoy es Fincho Cepeda, el candidato del Centro Democrático, llegan a ese tarjetón, créame que estaríamos por encima de 7-8 millones de votos de los 2.800.000 que sacó la izquierda colombiana. Ahí Sergio Fajardo jugaría un papel trascendental. Yo lo seguiré inventando. Yo creo que en esta es la oportunidad de que no se vaya a ver ballenas
que venga y tome la postura que tiene que tomar con la madurez política que tiene y con la condición de profesor y de un hombre profundamente honesto. Fajardo es un hombre honesto. Sí, ya veremos qué decisión toma el profesor Fajardo. Aquí nos dijo que más o menos en diciembre él tomaba la decisión de qué hacía de cara a las consultas de marzo. Avancemos con otro candidato, Claudia López. Ni loco. ¿Por qué? Parece que ella es opositora ahorita al presidente Petro. Me parece una mujer ambivalente, me parece una mujer que entra y sale por conveniencia. Hasta un momento creí, y se lo digo con toda franqueza, John, que estaba haciendo bien las cosas, pero empezó a equivocarse en el mensaje. Unos días al lado de la izquierda, otros días no, unos días al lado de Petro, otros días no. Y ¿sabe algo? Esto ya lo cobra todo. Uno en esto tiene que tener una contundencia y una claridad de solvencia política que hoy le falta a Claudia López. A Claudia López hoy le falta solvencia política. Bien, avancemos con otro candidato. Aparece ahí en pantalla David Luna. Con cariño le digo David Moon. David Luna, excelente senador. Le hace mucha falta hoy al Senado de la República. He escuchado voces del Centro Democrático que incluso lo señalan de santista camuflado. Hombre, no, él ha tenido sus momentos, fue ministro de las TIC, su viceministro fue Daniel Quintero. Sí, vamos a ir a eso, pero creo que ha hecho una transición, es un hombre hoy maduro, ha sido un hombre con condición, es un hombre bueno. Para la política necesitamos muchos David Luna. Creo que está haciendo su momento, este no va a ser su momento, pero lo necesitamos en la consulta. Bien, avancemos con otro candidato. David Luna está en esa consulta de centro derecha, donde también incluso estaría Juan Daniel Oviedo. Todavía no está confirmado, pero estaría Juan Daniel Oviedo. ¿Haría o no haría alianza con Juan Daniel? Sí lo haría. Es preparado, es contundente, creo que tiene mucho de soberbia intelectual, la tiene que bajar un poco para que mucha gente más lo entienda. Pero es un hombre que sería vital y clave para un gobierno de derecha a partir del 2026. Sería uno de los mejores ministros que puede tener este país. Bien, y finalizamos con María Fernanda Cabal, que hace parte del grupo de precandidatos del Centro Democrático. Me imagino que obviamente es un sí rotundo, pero aprovecho para preguntarle, ya zanjamos ese tema de las rencillas y demás, pero veo a las mujeres del Centro Democrático muy agrupadas, como que los hombres están allá relegados y ellas velan por las mujeres del Centro Democrático. ¿Se ha sentido así como relegado? Las veo que dan entrevistas las tres, se agrupan las tres, viajan las tres. ¿Han hablado al respecto? Las niñas, como les digo, con cariño. Créame que primero las aplaudo por un escenario tan machista como es lo político en Colombia. Creo que son unas muy buenas líderes. Las tres ya llevan 3 periodos en el Congreso. Yo se lo llevo 1. Soy primíparo. Pero desde el primer día les dije, soy precandidato y les voy a demostrar lo que es el sentido de lo femenino. Yo creo que todavía esta sociedad tiene la posibilidad de abrirle la puerta a las mujeres, de cerrársela, de pagarle las facturas, de invitarlas a comer. Y ese ha sido Andrés con ellas. He sido un hombre prudente, respetuoso y el tiempo, ellas lo saben que lo dirán. Me parece María Fernanda un sí, es una mujer con estribos, es una mujer con capacidad, con contundencia, igual que Paloma, igual que Paola, que no le toca fácil, porque es que venir de región, John, ser líder en un municipio es durísimo. Ser líder en un departamento es 2 veces más difícil, pero ser líder nacional, como es en mi caso, llevar este sombrero con orgullo, con dignidad. Unos me dicen en un avión Paraco, otros me dicen Uribito, otros por aquí en la 26 me dicen quítese que le falta carácter. Y yo les digo, no, yo llevo con orgullo un sombrero hace 26 años, porque yo vengo de lo rural, para cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. Por eso aplaudo a las 3 niñas de mi partido. Aplaudo a don Miguel, yo se lo contaba ahorita fuera de micrófonos. Cuando muere Miguel Uribe, a mí me ha afectado mucho. Lo he visitado 3 o 4 veces aquí en el cementerio central. Me parece durísimo uno verlo ahí en la 26, en Llovizna o en Sol. Ya ahí es impactante, pero también cuando don Miguel Uribe decidió ir a ser precandidato, fui el primero que dije, tenemos que aceptarlo. Su familia está sufriendo y si él considera que puede ser precandidato, que lo haga. Entonces aquí hay que tener buen compañerismo,
Aquí hay que tener un poco de decencia y aquí hay que entender también los momentos de cada uno de nosotros para que esto termine bien, John. Porque si hoy decimos una palabra mal dicha, puede terminar mal. Porque no lo dude, que si yo digo aquí una mala palabra, ahora mismo esta noche llaman a María Fernanda, llaman a Paloma, llaman a Paola o llaman a Don Miguel y dicen, ¿vio lo que dijo Andrés en Cable Noticias? Así es esto y hay que tener mucha prudencia. Sí, mucha prudencia y vemos que, como usted dice, por cálculos políticos se casan unas peleas sencillamente por eso, por cálculos políticos. Bien, ya vamos con una sección que le da voz a la ciudadanía, que es El País Pregunta, que la gente hace las preguntas más críticas a los candidatos presidenciales, pero aprovechemos y abordemos de una vez, senador, uno de los temas principales de esta campaña presidencial, sin duda va a ser el tema de la seguridad. Quisiera que le explicara a la gente de manera resumida sus propuestas en materia de seguridad, de recientes atentados en Cauca, el tema de la política de paz total del presidente Petro, que unos aplauden y otros critican con fuerza, incluso la inclusión del presidente en la lista Clinton, dicen tiene mucho que ver con esas gabelas a grupos criminales por parte de la política de paz total. ¿Cómo ve este tema en el actual gobierno y qué es lo que usted propondría de manera inmediata? John, el diagnóstico está muy claro. Prácticamente lo resumiste. Desde el primer día dije que la paz total iba a ser un desastre total, que iba a ser un buen titular, pero que el ejemplo para el país iba a ser desastroso. Hoy tenemos 11 polvorines, como el Catatumbo. El Catatumbo se resume en 13 municipios, con 60.000 hectáreas de coca sembradas. Y el presidente Uribe lo decía desde mucho antes. Vamos a empezar a ver crecimientos, unos bolsones de inseguridad que nos van a dejar un país totalmente deteriorado. Y tenía razón. Gustavo Petro, en vez de tomar decisiones, de tomar medidas, hace una zona binacional con el señor Nicolás Maduro. ¿En dónde? En una frontera con Venezuela que tiene más de 2.200 kilómetros, donde hay solo 7 pasos legales y hay más de 307 pasos ilegales. Entonces, cuando usted ve el Catatumbo, se da cuenta que 11 polvorines como el Cauca, como la Mojana, como la Serranía de San Lucas, como el Nudo del Paramillo, es el control territorial de la ilegalidad. Con algo más grave, John, y es que la ilegalidad, y se lo digo a Pablo Catatumbo en la Comisión Quita, que es excomandante de las FARC, ellos en el 2016 tenían algún barniz político, ojo con esto, pero hoy en el 2025... quienes manejan la ilegalidad en el país no tienen ningún barniz político. No son ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. ¿Sabe cuál es la frase de ellos hoy? Son traquetos. Y los traquetos, ¿qué le dicen al gobernante? Déjeme trabajar, que le ayudamos. Eso hizo Gustavo Petro. Gustavo Petro le ayudaron para ganar en el 2022 y hoy los deja trabajar. Por eso insisto que hagamos el debate de poderes mafiosos locales, para saber cómo gana Gustavo Petro la presidencia. Cuando usted encuentra eso, entonces el escenario es supremamente grave para el país. ¿Cómo así poderes mafiosos locales? ¿Los poderes mafiosos locales estarían apoyando al pacto histórico como movimiento? Indudablemente. Yo nomás quiero pasar y cruzar la votación de la consulta de ellos y que la miremos a dónde están hoy establecidos los 11 polvorines de la ilegalidad del país. Y usted se va a llevar una sorpresa. Porque aquí la gente siguió con la idea. Acuérdese que Gustavo Petro en el 2004 se hizo célebre con el cuentecito de los poderes mafiosos locales que estaban marcados por 3 cosas. Economías emergentes, recuerda, ejércitos privados y clanes políticos corruptos. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué pasó 21 años después? Ya no es que la derecha sea el clan del Golfo, ya no es que la guerrilla sea la izquierda. No, ya ese barniz político se acabó. Y ya ellos controlan los territorios. El Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio, el Nordeste. Y ellos tienen control e influencia sobre las elecciones, entre legalidad e ilegalidad. Y la autoridad anda en un Renault 4.
mientras que la ilegalidad anda a gasolina de avión por todo el país. Claro, pero entonces mi pregunta es, ¿la ilegalidad está apoyando a esta corriente, no a corrientes políticas que históricamente sabemos que la ilegalidad ha apoyado a distintas corrientes políticas? Usted dice que se va a evidenciar en ese mapa que la ilegalidad está apoyando a la izquierda colombiana. Indudablemente. Y mañana apoyará, si nos descuidamos, al centro o a la derecha. ¿Por qué? Porque ellos van mutando. Y la mutación no es sobre el concepto ideológico. Por eso le digo que no hay barniz político. Ahí es un concepto de la economía, que los dejen trabajar, que les respeten las rutas, que les respeten la entrada y la salida al continente, que les respeten el mar. Es que la pelea de los Estados Unidos con el mar es una estrategia de tratar de adivinar el escenario y la relación entre lo que hoy viven los poderes mafiosos locales, el poder nacional y lo que vive el país vecino de Nicolás Maduro. Esa estrategia ya está contada. Y mire que empezaron en el Caribe y ya están en el Pacífico y van a avanzar. Esos poderes mafiosos han crecido y seguirán creciendo, y en el gobierno de Gustavo Petro ayudarán a quien al final les diga: yo los voy a dejar trabajar. Así de claro es. Bien, le entiendo el punto. Bien, ya avanzamos con otros temas de país, pero vayamos con la sección que le da voz a la ciudadanía, a nuestros televidentes. Esto es El País Pregunta, en la otra cara de los candidatos presidenciales. ¿Por qué llamó ingrato y desleal al presidente Iván Duque? Buenísima. Ajá, ¿por Excelente. qué buenísima? Porque yo creo que Es la oportunidad para explicar esa especie de división que se notó mucho en el Centro Democrático con el presidente Duque liderando, ¿no? siempre lo he dicho. Primero, la lealtad y la gratitud no la enseñan ni en la universidad, ni pública ni privada. Muchos dicen, es que al presidente Uribe le falta ojo político. No, señores, no es que le falte ojo político. Es que muchos modifican su conducta cuando llegan al poder a una curul. Entonces, cuando usted no tiene esa condición de ser humano y entender la gratitud de un hombre que le ayudó a llegar al poder, simplemente digo, Iván Duque, estudioso puede ser, técnico puede ser, honesto puede ser, pero tenía la peor enfermedad de todas: ingratitud y deslealtad con quien le ayudó a ser presidente. Iván Duque se montó en la idea que el duquismo existía y que el duquismo estaba por encima del uribismo, y quienes lo rodearon del sector privado le dijeron: usted más que Uribe. Y Duque empezó a dejar a un lado a un hombre de la dimensión de Álvaro Uribe, que lo podía asesorar y le podía ayudar para ser un buen presidente. Duque lo descartó. Oye, hablando de supuestos santistas y demás, he escuchado voces de la derecha que también le endilgan ese tinte de santista y de santistas camuflados, incluso les da miedo aliarse con ellos y demás, catalogando así al exministro Juan Carlos Pinzón. ¿Qué opinión le merece el exministro? Ahorita te lo decía, el exministro es una de las personas que puede llegar al proceso de marzo. Tenemos que dejarle el camino. ¿No le da esa misma duda que Iván Duque? Por lo menos Juan Carlos Pinzón ha continuado en lo político y ha mostrado esa condición de querer acercarse al presidente Uribe. Solo el tiempo nos va a responder si Juan Carlos Pinzón tiene la conducta de gratitud o no la tiene. Ese será otro programa. Pero para mí, pongo un ejemplo, Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos se quitó la máscara en el Coliseo, acá el primer día de la elección presidencial. Eso fue por allá en la segunda vuelta presidencial del 2010. Ese día se quitó la máscara y llamó a quienes no le habían ayudado a ganar la presidencia, y para mí es el hombre más ambivalente de la política colombiana. Así de claro es. Juan Carlos Pinzón fue santista, claro, trabajó con él, claro. Ministro de Defensa, sí, unos tendrán una catalogación, otros tendrán otra catalogación, pero hoy en el proceso ha tratado de ganar un espacio, sí ha tratado de acercar, es un hombre que muestra con eso humildad, y esperemos que continúe esa conducta. Y aquí estaremos hablando, porque puede llegar a la presidencia y volver a mostrar la máscara de Santos.
Y eso se lo enseñaron en una universidad pública o privada, no. Esa es la conducta personal del ser humano, ni de lo político. Es del ser humano, desde la formación, que ya tiene eso. Eso es lamentable. Bien. Eso hace falta en política, postura política. Sí. Otra pregunta de la ciudadanía. Esto es El País Pregunta, en la otra cara de los candidatos presidenciales. ¿Es cierto que le embargaron parte de su sueldo por una deuda? ¿Cómo confiarle el manejo de la plata del Estado si eso es cierto? Hablemos de ese episodio. Yo también lo escuché, pero no tengo detalles. ¿Cómo es la cosa? ¿Le embargaron el sueldo? Me embargaron el sueldo. Y es que cualquier colombiano puede tener una deuda. Y más cuando uno es el codeudor. Y cuando fui codeudor de ese gran amigo. Era un codeudor. En Toluviejo, que me dijo que le ayudara. Lo hice con todo el gusto. ¿Y sabe algo, John? Si hoy me vuelve a pedir que le ayude, lo vuelvo a hacer. Porque es un buen tipo, es noble. Y cuando llegué al Senado, después de 8 años de ser candidato a la gobernación de Antioquia, fui el primero que le dije, venga, organicemos eso, y terminé de pagar esa deuda. Pero eso es clave que usted lo explique, porque mire lo que decía la televidente. Sí. ¿Cómo le confiamos la plata a alguien que...? Usted fue codeudor de eso. Pero un momento. Y es que en este país no se puede tener una deuda. Yo prefiero tener una deuda a estar robando, o a estar denunciado por un CBY, o a estar diciendo que estoy entrando a la Ungrada a quitarle la plata de la gente en Caregato para que no resuelvan lo de la Mojana, o que me robé la plata de los niños en el agua de la Guajira. Yo debía, porque se termina de saldar, eran 11 millones de pesos. ¿Ya está saldada? Está totalmente saldada. Ok. Y que le quede claro a los colombianos, lo volvería a hacer como codeudor. Eso no es corrupción. Le ayudé a un amigo en un momento muy difícil. Y si hoy vuelve y me pide el favor, lo vuelvo a hacer. Así de sencillo es, clarito y concreto, ahí están las cosas. Sí. No, importante que... Soy un hombre trabajador, John, luchador. Me pagué esta campaña del proceso precandidato a la presidencia sin un peso de nadie. Aquí no puede levantar un empresario y decirle di plata a Andrés, ni para unos pocillos. Buscamos nuestras rutas económicas para ir y llegar a todos los 32 departamentos del país. Y cuando no pude, viajé en bus. Y me puse la misma camisa de campaña 2 y 3 veces. Y durante estos 4 años, Gustavo Petro puede decirlo que no entra una sola vez a la Casa de Nariño. Y que no entraba ni un ministerio. Y que desde el primer día lo dije. Evítense fatigas conmigo. ¿Se acuerda don Jaime en el Chavo? Don Jaimito, que iba con la bicicletica y llegaba cansado y decía, evítense fatigas conmigo. Evítense fatigas conmigo. Yo soy un hombre honesto, serio, trabajador, luchador, compenetrado en lo que tengo que hacer. Y a mi codeudor, en Toluviejo, Sucre, que él sabe, no doy el nombre para que no lo molesten, mañana le vuelvo a ayudar si es necesario ayudarle. Rodo, un abracito, hermano. Bien, clarísimo ese punto. Vayamos con una sección que también le gusta mucho a la gente y es el quiz presidencial. Entonces, ponemos a prueba ese conocimiento de los candidatos sobre el ejercicio presidencial, siempre aclarando que no todos se las saben todas, que ellos tienen un equipo experto y demás, pero tranquilos, son preguntas relativamente sencillas, algunas con cascaritas, así que léalas con detenimiento. Esto es el quiz presidencial en la otra cara de los candidatos. Bien, dinámica sencilla, aparece la pregunta en pantalla, A, B, C o D, y usted me da la respuesta. Vale, primera pregunta del quiz presidencial. ¿Cuál sería el procedimiento constitucionalmente válido para convocar una asamblea constituyente en Colombia? El presidente puede convocarla directamente mediante decreto, con fuerza de ley, el Congreso expide una ley que la convoca, aprobada por mayoría simple en ambas cámaras, la Procuraduría avala y luego el pueblo vota sí o no. El Congreso aprueba una ley que convoca a la asamblea, la Corte avala y el pueblo decide si autoriza o no la instalación de la asamblea constituyente, o D, la Corte Constitucional emite un fallo que la convoca en caso de crisis institucional grave. ¿Por cuál se va? ¿La B? Sí, señor. Bien, vamos a ver la respuesta. No, es la C, que la Corte avala y la cascarita estaba en la Procuraduría, que la Procuraduría avala. Bien, vamos con la segunda pregunta del quiz presidencial. Vamos con la segunda, vamos para aprovechar aquí el tiempo.
Ya avanzamos con el quiz presidencial, para hacer y terminar este quiz que, como lo ven, es sencillo. Lo que pasa es que algunas preguntas tienen esas cascaritas, pero son preguntas que ponen a prueba ese ejercicio presidencial. Ya vamos con la segunda pregunta entonces del quiz. Cuando el presidente expide decretos legislativos en el marco del estado de excepción, ¿quién controla su constitucionalidad de manera automática? ¿El Consejo de Estado, la Corte Suprema, la Corte Constitucional o el Congreso de la República? ¿Quién hace? La Corte Constitucional. Bien, la respuesta es... La C. La C, efectivamente, es la respuesta correcta, ese control constitucional. Vamos con la tercera pregunta, ahí llevamos una bien, una mal. Si el presidente decide objetar un proyecto de ley por inconstitucionalidad, ¿a qué entidad debe remitirlo para que decida definitivamente? Parecida a la anterior, ¿la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema o la Procuraduría? La Corte Constitucional. Bien, la respuesta es la Corte Constitucional, efectivamente. Vamos 2 de 3. Nos faltan 2 preguntitas en este quiz presidencial. Avanzamos. ¿Cuántos debates se requieren en el Congreso de la República para aprobar un acto legislativo que reforme la Constitución? 4 debates en una sola legislatura, 8 debates en 2 legislaturas ordinarias, 6 debates en una legislatura u 8 debates en una sola legislatura. La B. 8 debates en 2 legislaturas ordinarias. Listo, ahí terminamos el quiz presidencial. Una sola incorrecta con la cascarita que teníamos. Vamos a aprovechar el tiempo rapidito, o sea que le fue bien. Me caí en esa. Se cayó en esa, porque si me hubiese pasado invicto. Aprovechemos estos minuticos que nos quedan, senador, para hablar de temas sensibles, que eso le da a la gente una línea política y de pensamiento del candidato. Hablemos de temas sensibles, por ejemplo, aborto sí o no. Hay un desarrollo jurisprudencial que la Corte ya ha emitido. ¿Le gusta el desarrollo? No al aborto, sí a la vida. Yo creo que si uno defiende mascotas, también tendría que defender la vida del niño o la niña. Creo que desde el primer principio de la formación hay que respetarla, no al aborto. ¿Matrimonio igualitario? Matrimonio igualitario, soy muy prudente, muy respetuoso, pero creo que la sociedad va hacia allá y el matrimonio debe ser igualitario. Bien. Y por ende, adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, ¿cómo le suena? Me cuesta entenderlo porque esto es muy natural, esto es hombre y mujer y no es de 2 mujeres ni de 2 hombres. Esto está formado desde la génesis de la vida y estamos modificando conductas porque un hombre no reemplaza a una mujer ni una mujer reemplaza a un hombre. En eso tengo una conducta muy clara. Pero ¿cuál es el riesgo ahí? ¿Cuál es el miedo o el temor? No, el riesgo el riesgo no sería el riesgo, sería la conducta humana que empieza a tergiversarse en la familia. Creo, yo como Andrés, que he sido un hombre de familia, hoy tengo una duda sobre el procedimiento de que 2 hombres puedan cuidar una criatura o 2 mujeres puedan cuidar una criatura. Es simplemente eso. Pero no tengo nada en contra de los 2 hombres que vivan, no le hace, o 2 mujeres que vivan, pero ya el tema de la familia como tal, de que eduquen, de que formen, yo tengo una duda que el tiempo me la resolverá, hoy no la he resuelto. Bien, legalización, y es su opinión personal, pero cabe aclarar que es la opinión personal respetando el desarrollo normativo y jurisprudencial del país, porque es que la gente entonces empieza a pensar que el candidato está proponiendo menoscabar derechos. Aquí estoy preguntando la opinión personal, pero habrá gente que está de acuerdo, habrá Johnny, te estoy hablando con toda franqueza, te estoy hablando del Andrés humano. Claro. El Andrés que por eso hacía la aclaración. Así es, que se sienta en una comisión y en una plenaria y estaría pensando así, en voz alta, ¿ya? Sí. Y si me pasan un proyecto de esos, diría, yo tengo una duda, que la podemos tener. O como te puedo decir, me corchaste y no responderte. Sí, por eso. Pero trato de ser muy claro en el tema humano de Andrés y como lo veo hoy en día. Exacto. Avancemos con legalización del cannabis, de la marihuana. Incluso hace poco el gobierno emitió un decreto aprobando la venta de cannabis medicinal en las farmacias, ya mediante decreto y demás. ¿Su visión sobre este tema? Estuvo encima de que se votara en contra en el Congreso de la República. Este partido ha sido beligerante, claro, contundente en procesos del cannabis, de la coca y de todos estos productos ilegales que nos mata a nuestra juventud. Yo creo que nomás nos falta autoridad y cuando resolvamos un tema de autoridad, un tema de familia, podremos aprobar otras cosas que están mucho más avanzadas. Por ahora,
en el siglo XXI y en el 2025 sigo diciendo no al cannabis y no legalizarlo. Bien, se me acaba el tiempo, senador, se me quedan muchos temas en el tintero seguramente, pero mil gracias por medírsele a este ejercicio democrático. Fue muy largo, John. No, aquí se nos pasó el tiempo volando y logramos entender a Andrés Guerra más allá del senador, logramos entender ese lado humano, sus propuestas. Mil gracias, siempre bienvenido a este espacio. John, a vos, a Cable Noticias, por hacer este ejercicio, es básico, es vital. Y aquí encuentran un hombre útil, que le ha tocado esforzarse mucho en lo político, que viene de un territorio que se llama Antioquia, que me conocen. Creo que hay más cariño que desamores hacia Andrés, y que hoy está en un ejercicio en lo nacional, con sencillez, con sensatez, con capacidad. He aprendido desde Putumayo, pasando por el Amazonas, llegando a Riohacha, conociendo los 32 departamentos. No me han contado, lo he conocido y he modificado ese concepto que solo aparecemos en época de elecciones. A vos, John, gracias, al canal, gracias, y esperemos que el 28 de noviembre me vaya muy bien y tenga la tranquilidad del deber cumplido. Gracias, senador, y sí, mucha suerte en esa encuesta. Ya veremos qué deciden, si efectivamente se van con esa encuestadora brasilera o no, pero lo cierto es que a final de mes sabemos quién es el candidato único del Centro Democrático. Ustedes, gracias por la sintonía. Esto fue La Otra Cara de la Moneda, esta vez viendo la otra cara de los candidatos presidenciales. Hasta pronto. Usted está viendo Cable Noticias.